democracia representativa y democracia participativa. Voy a enunciar la tesis leyendo algo que de paso está escrito. Entonces, los que escuchen podrían ir al librito que se llama Carta a los Indignados, un libro mío que publicó La Jornada. Cuando se habla de democracia representativa, pareciera que es la única posible, pero una cierta izquierda y una cierta izquierda radical, pongamos Stirner, lo que se llamaron los anarquistas, proponían la democracia participativa contra la representativa y por lo tanto instaurando un sistema de democracia participativa sin representación. Y los representacionistas, la democracia representativa es la que va a ser propuesta por la Constitución norteamericana del 76, que es la primera gran constitución moderna después de la Revolución Inglesa de Cromwell. La de Cromwell fue en el 1688. La primera revolución burguesa, porque la monarquía inglesa era sumamente débil. Cromwell logra dar un golpe de Estado y entonces los burgueses, siendo extrema minoría en Inglaterra porque era un mundo feudal, toman el poder en el Parlamento. El Parlamento era una representación, pero el Parlamento era un organismo representativo, pero estaba también la Cámara de los Lords, que eran los notables, en cierta manera, los nobles. Quiere decir que era una democracia representativa, burguesa, pero que al mismo tiempo admitía la participación del feudal, y el monarca, el rey, se lo guardaba como rey, y sigue habiendo todavía en Inglaterra, que es el gobierno más conservador que hay en Europa, un rey, pero un rey destituido de su poder, porque realmente el Parlamento burgués es el que gobernaba y desde el gobierno va a instalar el sistema capitalista económico y la ilustración y toda la cultura. De todas maneras, la Revolución Inglesa concluye en un gobierno mixto todavía que pasa de lo feudal a lo moderno. Pero la de Constitución norteamericana es la primera constitución de una burguesía no triunfante, sino de una burguesía sin antecedentes. Porque en Estados Unidos pues no había rey y tampoco había feudalismo. De tal manera que una vez independizados de Inglaterra, la burguesía toma el poder y lanza lo que es la democracia representativa hasta hoy. El tema es que esa democracia representativa nunca ha sido democracia participativa. Jefferson, uno de los padres de la Constitución norteamericana, dijo, si en la base, que para ellos sería como para nosotros, no el municipio, sino algo así como una asamblea de barrio o de pequeño pueblo, no el municipio o la delegación, que ya es un primer nivel. Debo decir que hay distintos niveles de gobierno. Uno, la base, el barrio, el pequeño poblado. Segundo, el municipio, que en el Distrito Federal son las delegaciones, pero des en cuenta, Iztapalapa tiene como 2 millones de personas y Uruguay tiene 3 y tantos millones. Puede decir que
el municipio o delegación de Iztapalapa es como la República del Uruguay toda. Es un monstruo, es una cosa que tendría que tener. Pero después arriba está el Estado, y el Estado provincial, si le pongo el nombre, la Ciudad de México, Chihuahua, el Estado de México, etc. Y luego recién el Estado federal, que sería el Estado, le llamo federal porque no quiero llamarle Estado nacional, porque ahora ya en las nuevas constituciones latinoamericanas los estados son plurinacionales, como el boliviano y también el ecuatoriano, el venezolano. En México, en no más que en el Distrito Federal, tenemos 120 comunidades indígenas. Casi cada uno podríamos llamarle una pequeña nación. Es un pueblo con tradiciones, con lengua, y qué decir, los solchiles. Entonces México es un estado plurinacional. Pero por eso no puedo usar esa expresión tradicional en política, el Estado nacional. Le tenemos que llamar Estado federal. Bien, a este nivel, dijo Jefferson, si nosotros no logramos la democracia directa, toda la Constitución queda en el aire. Y nunca se organizó la democracia desde participación directa al nivel debajo de lo que ellos llaman el condado. El condado sería no Iztapalapa, sino comités barriales. Habría que hacer de los 2 millones de habitantes, 200. Comité que cada uno tuviese 10.000 habitantes, donde la gente pudiera reunirse en democracia directa. Quiere decir entonces que no es contradictorio el que a un nivel de base haya democracia participativa y luego a otros niveles haya democracia representativa. Pero la cosa no es tan simple y es de lo que quiero hablar. La tesis dice así: la representación se institucionaliza como delegación. O es decir, ¿qué significa un representante? Alguien al que se le delega el poder. Entonces, el representante es representante de un pueblo. El pueblo le delega, o es decir, le da participación del poder cuya sede única es el pueblo. La única sede del poder, única, es el pueblo. El Estado no es la sede. El Estado no es el soberano. El Estado federal, México, no es soberano. El soberano es el pueblo, que le da al Estado por delegación el ejercicio delegado del poder, me repito. Quiere decir entonces que un presidente, un diputado, un comisario ejidal, un policía, y hasta un barrendero, porque si es el barrendero del municipio o de la delegación, está investido de la responsabilidad de la higiene. Y entonces si alguien en presencia del basurero tira algo al suelo para provocarlo, él puede decir: señor, yo estoy limpiando, usted no me tire el papel, porque en cierta manera forma parte del Estado. Está delegado. ¿Cuál vale más? ¿La soberanía del pueblo o la soberanía del Estado? Bueno, la soberanía del Estado está fundada en la soberanía del pueblo. Y en los casos de Guerrero, muchas comunidades son indígenas. Y esas comunidades indígenas son anteriores al Estado mexicano.
porque son anteriores a la conquista, o es decir, tienen el poder antes de la llegada de los españoles y de lo que se va a llamar México después. Vean ustedes ahí cómo es bueno empezar a discutir y entender de qué se habla. Repito, la representación institucionaliza la delegación. La participación se ejerce en acto y puede también institucionalizarse. Es decir, el pueblo cuando participa con el poder propio. No, nadie se lo ha delegado ni se lo ha dado, lo tiene por naturaleza. El gobierno actúa por delegación. El pueblo, dicen los zapatistas, los que mandan, mandando, cuando son Estado. Pero cuidado, los que mandan mandando es el pueblo, o debería. El artículo de la Constitución dice que el único soberano es el pueblo. Pero lo que pasa que la participación, aunque sea el acto directo del ejercicio del poder, no delegado, sino propio, no se institucionaliza. ¿Por qué? Porque se lo hace pasar todo por la delegación. O es decir, es el representante el que ejerce el poder. Porque claro, no se puede dejar que cualquier persona ejerza el poder y si me pegan, yo le pegue. No, pero ahora, por ejemplo, en la nueva Constitución hay una derogación del ejercicio representativo. Si un cierto número de ciudadanos pide, se puede derogar el ejercicio del poder de un representante y se lo puede destituir. Ese plebiscito o voto que los ciudadanos hacen la mitad de un representante de su gobierno y que por mayoría lo destituyen, eso sí ya es institucionalizar la participación del pueblo, que le quita la delegación que le dio antes del fin del término del gobierno. Es una nueva institución, justamente es una de las que quieren eliminar. Sigo. Hay entonces también un poder participativo. La función representativa es el gobierno, es decir, la realización de los contenidos de la política. El gobierno es el que ejecuta y el que da las leyes, el contenido. La participación es propositiva. Voy a hablar de eso despacito, porque si hubiera en la base una democracia directa, por ejemplo, en los barrios, cada 10.000 habitantes, una asamblea, esta podría diagnosticar la realidad de esa comunidad, podría decidir sobre el uso de los recursos, podría discutir sobre las prioridades de ese barrio o de esa pequeña población, que por ejemplo puede decir, nos interesa la seguridad más que el drenaje, este año vamos a poner los fondos en seguridad, o en drenaje, o en luminarias, o en la educación de la juventud. Se pueden poner 12 prioridades y la comunidad decide cuál va a ser la que creen que es más urgente. Y entonces ya tiene una capacidad propositiva, de tal manera que el representante al nivel del municipio no va a decir, yo prometo hacer esto y esto y esto y esto porque yo soy muy creativo. No, la gente le dice a los candidatos, ¿quién de ustedes puede cumplir mejor nuestras propuestas?
no me interesa que ustedes tengan buenas ideas, me interesan cuál es más capaz de cumplir nuestras ideas, no las suyas. Esa es la capacidad propositiva de una institución que no existe y que sería la organización constitucional de en cada unidad comunitaria, que hubiera una asamblea y que hubiera reuniones y que tuvieran poder de decidir las prioridades en el uso de los recursos, y esto fuera obligatorio, por ejemplo, para el municipio o la delegación. La participación es propositiva, da a conocer y exige el cumplimiento de las necesidades de la comunidad. No es el representante candidato el que dice voy a hacer esto o aquello. No, la comunidad se reúne y dice no tenemos drenaje y esto es una cosa insoportable, el olor que hay en el barrio, es prioritario, hay que primero arreglar el drenaje, lo demás lo haremos de a poco en el futuro, es prioridad y se hace eso primero. ¿Quién lo decide? La necesidad de la gente, y la necesidad de la gente es el punto de partida de un gobierno. Pero hay que institucionalizarlo. Se supone, hay que hacer una ley del poder popular en que se ven los atributos y derechos de las asambleas barriales o de los pueblos. La participación es propositiva, pero además es fiscalizadora. Vigila y castiga y reconoce y premia los méritos de los representantes. Esta es otra función, que es la función de fiscalización. ¿De qué? De que propusieron A y el representante hay que ver si hizo A. Y si no lo hizo, se lo debe castigar y no simplemente un juez. Todos los poderes judiciales de la Revolución Francesa, modernos, norteamericanos, alemanes y de todos los países, los nombra el Poder Ejecutivo y Legislativo. Por lo tanto, el Poder Judicial no es libre, no puede juzgarlos. Y no es el pueblo quien los elige, elige a los diputados y al Poder Ejecutivo, pero no elige a los jueces. ¿Por qué? Eso es otra novedad. Hay que institucionalizar la participación de la comunidad, de los jueces, a todos los niveles, hasta la Suprema Corte de Justicia. Esto no lo ha hecho ningún Estado. ¿Saben quién lo pensó? Simón Bolívar. Institucionalizar la participación significa que el ciudadano tiene que trabajar, no puede dedicarse a gobernar, por lo tanto no puede dedicar mucho tiempo. Puede ir a una asamblea del barrio, del pueblo, una vez por mes, un sábado por la tarde, pero ahí se deciden cosas en serio. Y además pueden tener algunos, ellos mismos, que son como una pequeña administración, pero con poderes. Y entonces de pronto ellos pueden destituir al presidente, a un diputado, al jefe del departamento, a un presidente municipal, y pueden destituir hasta a un juez. La cosa, y ustedes dirán, ¿posible? No, hay países que ya lo tienen. Yo siempre doy el ejemplo. En Noruega, todos los ministerios públicos, aún de la base, tienen un veedor del pueblo. Y es un ciudadano elegido por la comunidad que tiene que ir una vez por semana y se le paga para eso 500 pesos. Una hora al Ministerio Público y pregunta a la gente cómo van los juicios, cómo van los casos que se presentan. Él
puede ser un obrero electricista, pero le pregunta al abogado defensor de un reo cómo van las cosas. Bien, puede preguntarle a los reos, o decir, a los acusados, ¿los tratan bien? ¿No lo han extorsionado? Mire, si uno dice, me han torturado. Listo. Este hombre, aunque sea electricista, llama a una auditoría al juez y lo destituyen. El pueblo está mirando al juez y a todo el Ministerio Público a ver cómo funciona. Y esa persona gastó 1 hora por semana y se la pagaron, y en su fábrica, porque es electricista, le tienen que dar tiempo, 2 horas, para ir a cumplir su función pública. 1 vez por semana no es nada, y no es un empleado del Estado, es un ciudadano que sigue trabajando, pero que puede cumplir su función fiscalizadora, para que imaginen lo que es institucionalizar la participación. Los partidos políticos son mediaciones institucionales dirigidas a la representación, porque los que van a ser elegidos por el pueblo son el poder representativo. Los movimientos sociales, como explicó Héctor Díaz Polanco, no es lo mismo. Los movimientos populares vienen del pueblo mismo y no van a elegir representantes, pero movilizan la conciencia y pueden entonces, por las instituciones de la representación, influir en los partidos y en las instituciones. La participación se origina en el buen juicio del sentido común del ciudadano y no se identifica con los partidos. Una cosa es el partido y otra cosa son los movimientos sociales, que deben articularse, y los movimientos sociales pueden ayudar a un partido y aún hacer una articulación, pero no van a ser miembros del partido, sino que cuando el partido se olvide de las mujeres, le va a recordar que el movimiento feminista tiene que... Cuando se olvide de los pueblos originarios, van a salir. Cuando vea que hay problemas de racismo, van a salir. O es decir, los movimientos sociales van a estar también atentos a fiscalizar no solo el Estado, sino también los partidos. Entonces, la participación no es 1 vez por 6 meses, años, voto, y después me voy a mi casa a ver qué pasó. Y si la cosa es horrible, tengo que aguantarme hasta 6 años para votar otro. Pero ahí me ponen toda la propaganda del mundo, confunden toda la gente y vuelven a elegir a los mismos y a seguir sufriendo. Si la participación se organiza, yo puedo participar todas las semanas, porque por la fiscalización de mi comité puedo llegar a influir a que se cambien las cosas o te vamos a destituir. Es muy peligroso. La participación crítica institucionalizada no necesita solo del partido, ya que es el movimiento, la mediación para la crítica, la transformación y la fiscalización de las instituciones de la representación. Y el punto de partida es el sufrimiento mismo de la gente. Y por eso que la participación no hay que hacer ni encuestas, porque la gente es la que está sufriendo, y si tiene posibilidad de, al nivel de su barrio, pequeño poblado, dar su voz, y después van a ver cómo se organizan los otros niveles, entonces la representación estaría muy atenta a lo que dicen estos movimientos de participación, porque hasta lo pueden destituir. No son así nomás grupitos que hablan de la ética y los otros se les ríen y siguen con la corrupción robando miles de millones. Todo eso es porque la representación se ha fetichizado, se ha burocratizado y ya no hay cómo entrar a la crítica de la representación, porque es una clase social que se defiende. Y eso es lo que pasa en todo el mundo, que la representación se aísla del pueblo y entonces comienza a sacar ventajas
de formar parte de ella. Entonces hay que imaginar una nueva organización del Estado. No es asunto de ocupar el nuevo Estado con gente decente, porque el Estado está y vamos a cambiarlo con gente que sea ética, que no robe, como ha pasado en Veracruz. Pero lo que pasa es que está todo corrompido, absolutamente todos los niveles, y no hay ni siquiera leyes que eviten esa corrupción, porque nunca la van a hacer porque se estarían autolimitando. Entonces, se ha llegado a un estado tal que uno dice, necesitamos gobernantes con ética. No solo, necesitamos gobernantes con ética en un Estado organizado de otra manera. Hay que cambiar el Estado, porque este Estado, tal como está, sube el más honesto y se corrompe. Es necesario repensar el Estado. Y eso entonces era la aspiración del anarquismo. El anarquismo decía, las instituciones son por naturaleza dominadoras. Yo digo, no es verdad. Las instituciones son ambiguas. Primero, son necesarios para la afirmación de la vida y el ejercicio del poder. Sin instituciones no hay vida humana. Si cada uno hace lo que le parece, pues, ¿quién organiza? Uno va por la calle en esta dirección, pero a mí no me gusta, voy por la otra. Mire lo que pasaría en México si decimos nomás, mire, todas las calles quedan liberadas al juicio de cada participante. ¡Pum! No podríamos avanzar en la ciudad, porque quedaríamos en un gran estacionamiento perpetuo. No se puede. Pero es que eso pasa desde hace 15.000 años, desde el Neolítico, desde que hubo agricultura. Y la agricultura había que levantarse temprano, cultivar la tierra, trabajarla, guardar las mejores plantas, plantearlas, pues regarlas. Necesitaba mucha disciplina y mucho orden y repartirse las funciones. Y cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y gracias a eso fue surgiendo la civilización. Hay un cierto nivel de disciplina que es necesario estar de acuerdo a la comunidad. Y eso es una institución. Pero cuando la institución se fetichiza, significa cuando la institución pierde su función, que es de servicio, y se empiezan a servir los propios funcionarios y ya no lo hacen en beneficio del pueblo, entonces ahí la institución se torna dominación. Y cuando se torna dominación, ahí podemos decir el poder es dominación. Pero expliqué largamente en el otro curso cómo el poder no es dominación, pero se torna dominación en los momentos justamente de crisis. Miren, si fuera esto el cumplimiento cero de las necesidades, no. El cumplimiento pleno de las necesidades, y esto cero, y esto el tiempo, una institución se funda para cumplir necesidades de la gente y crece. Y entonces es un sistema que va creando las instituciones y va cada vez cumpliendo más satisfacciones. En la etapa creativa A. Luego lleva a un momento clásico en que las instituciones funcionan y la gente cree en ellas porque está funcionando. Pero cuando viene el fetichismo y la institución empieza a sacar provecho en contra del pueblo, se produce la crisis. Y ahí entonces el Estado empieza a ser ineficaz. Hemos llegado a un punto que no funciona más. En ese momento, o sea, se reforman las instituciones o surgen nuevas instituciones
en una etapa creativa nueva. El asunto no es en favor o en contra de las instituciones. El asunto es, las instituciones son necesarias para la vida e inevitablemente llega el momento en que se corrompen y hay que cambiarlas. El feudalismo funcionó, era mejor que el Imperio Romano estaba cayendo en Europa, y la burguesía superó al feudalismo porque ya no funcionaba. Pero ahora la burguesía está creando una concentración en manos de muy pocos y la mayoría de la población, pero también en Estados Unidos y en Europa y en los países desarrollados, está protestando. ¿Cómo se podría pensar esa reorganización del Estado? Sería justamente definiendo a la representación como el lugar donde se ejerce el poder delegado. Se ejerce el poder por delegación, pero determinado por la participación, que es la que determina qué es lo que hay que hacer. Esta flecha A. Y al mismo tiempo debe ser la participación la que fiscalice la realización ejecutiva o legislativa de las necesidades del pueblo. Hay entonces tres niveles: el nivel de la representación como ejecución y el nivel de la participación, que es doble, detecta las necesidades y le expresa al mismo sujeto necesitado, y el mismo sujeto necesitado cumple la función de fiscalización si su necesidad ha sido cumplida. Representación toma de conciencia y propuesta de las necesidades del pueblo por participación, y fiscalización de si se han ejecutado las indicaciones dadas. Eso habría que tomarlo muy despacio e irlo explicando, lo que es muy difícil hacerlo en una charla rápido como esta. Pero de pronto sale un esquema que es complejo porque va a haber necesidad de imaginar muchas cosas. En el Distrito Federal hubo una elección de comité barriales, donde hubo elecciones, 1.200 y tantos comités, que era esto. Pero se politizó de inmediato, las delegaciones lo empezaron a usar para sus fines y la gente no vio ninguna utilidad y desaparecieron. Pero era una verdadera revolución institucional de haberse tomado muy en serio. En Brasil, el Foro Social de Porto Alegre, que fue un movimiento mundial de los movimientos sociales, había practicado durante años la decisión de la base del manejo del presupuesto de la ciudad de Porto Alegre. Y entonces todos los barrios se tenían que reunir y hacer lo que yo les decía, ver las prioridades, determinar, saber cuántos fondos, recursos debían recibir ese barrio, y ellos decidían las prioridades en que lo iban a gastar, y así todos. Era todo un debate enorme, pero una práctica de la participación extraordinaria. Y realmente lo hicieron durante años, hasta que también se corrompió y perdieron el poder. Pero fue una experiencia muy importante.
la comunidad política de todo un país va entonces a tener en el primer nivel gobierno representativo, pero también participativo y democracia directa. O decir, es posible la democracia directa, pero a nivel de los 5.000, 10.000. El mismo Rousseau, que tenía la experiencia de Ginebra era una ciudad de 5.000 habitantes, y ahí el calvinismo organizó una democracia participativa directa. Debo decirles que Venecia era un gobierno democrático participativo directo. Es el primer estado europeo que se funda la democracia directa. Venecia fue fundada en el 836, hace 1200 años, pero como estaba en el delta de un río junto al Adriático en Italia, era puro pantano. Entonces ni pertenecía al imperio francés, ni pertenecía al Estado pontificio, eran unos pantanos miserables. Entonces los venecianos empezaron a ganar lugar en el pantano y empezaron a construir una ciudad, pero no participaban en ningún otro estado. Y ellos dicen, nosotros somos libres. Es el primer estado democrático libre de toda Europa. De paso, vinculado a Bizancio, que era la Europa oriental, de tal manera que la democracia moderna sale del imperio bizantino, pero eso ya es una historia larga que no voy a contar. Pero entonces en Venecia se reunían los 1200 padres de familia en la gran asamblea. Claro, una familia era mucha gente, eran como 100 personas, era como el abuelo de mucha gente, el parentesco, y entonces era una ciudad de 15.000, 20.000 habitantes, donde uno por familia formaba parte de la asamblea, y ellos fueron organizando el Consejo de los 10, elegían al líder, el duce, el doge, que era elegido por la asamblea y destituido por la asamblea si no cumplía. No era un rey, sino que era una especie de poder ejecutivo y tenía un poder judicial, pero la asamblea era de democracia directa y funcionó así hasta el siglo XIV. Ese fue el sistema que adoptó la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa tomó a Venecia como ejemplo. Era un gobierno de democracia directa, Venecia. Pero después ya los ingleses lo fueron complicando, diríamos, y ya no fue democracia directa donde ellos veían sus necesidades, nombraban gente para ejecutar eso de el que manda obedeciendo. Nombraban la gente para ejecutar proyectos precisos que la asamblea había decidido. Quiere decir que el poder participativo, él mismo, era el que a partir de sus necesidades veía lo a hacer, y también el Consejo de los 10, que eran 10, veían si se habían cumplido y cumplían esta función. Pero era una ciudad que fue un imperio, porque llegó a tener una influencia enorme en el Mediterráneo, era una potencia comercial extraordinaria y fue, pienso yo, el primer estado, entre comillas, moderno o que se va a imitar en Inglaterra y de ahí después se va a imitar en Estados Unidos, y esto va a influenciar a la Revolución Francesa. Era participación directa, pero ya en la Revolución Inglesa los burgueses ya no permitieron la participación directa, y en Estados Unidos los padres fundadores
pensaron, pero tampoco nunca se organizó. Y entonces hay una élite política que es la que dirige el gobierno. Esas tres funciones ahora habría que seguirlas cumpliendo a todos los niveles. Esta es la idea. O es decir, a nivel del municipio, claro, son nuestras delegaciones, pero nuestras delegaciones son municipios monstruosos. En Oaxaca hay 500 municipios. Y en el Distrito Federal, la Ciudad de México, hay 12 delegaciones. Y hay mucho más habitantes que en todo Oaxaca. Y allá hay 500 y aquí 12. Quiere decir que hay una falta de una institución intermedia. Hay que tener ahí una institución en el medio. Es lo que los zapatistas llaman los caracoles y lo que en Venezuela se llama la comuna. La comuna es una coordinación de muchas comunidades barriales o de pequeños pueblos. Cuando se llega al municipio, de nuevo, tiene que haber el lugar, como un caracol o como una comuna, donde se coordinen las decisiones de cada una de los comités barriales. Los comités barriales, entonces, de pronto, nace ahí un tipo de representación de otro tipo, porque efectivamente esta institución que va a proponer al delegado o al presidente municipal las necesidades de la gente, va a tener que tener una síntesis de lo que las comunidades de base hayan decidido. Entonces va a tener que haber un tipo de representación. Es ahí donde sí es posible elegir a algunas personas que empiecen a dedicarse a eso, pero por ejemplo por rotación y con poco tiempo. Una vez por año se elige a alguien y son comités no profesionales que vuelven a la base rápidamente y que ganan un salario semejante al que ganaban antes de llegar al lugar. Y entonces ya se puede hacer un proyecto para la delegación completa y al mismo tiempo ellos son los que fiscalizan al delegado y al cabildo o como se llama eso. Entonces ya tenemos otro nivel de complejidad. Más complicado todavía es cuando llegamos al nivel del Estado provincial, Chihuahua o Chiapas. Entonces también tiene que haber una representación que también juzgue a aquello y fiscalice. Es decir, el caso de un Duarte que ha gobernado durante años y ha robado de una manera infinita, no podría darse en un tipo de Estado más participativo, porque a los 2 meses lo agarrarían y se darían cuenta rápidamente de lo que está pasando. Pero eso supone todo una nueva constitucionalidad. Son 5 poderes y no 3 como tenemos ahora. La representación es poder ejecutivo y legislativo, los cuales a su vez tienen el poder judicial, pero como un poder secundario elegido por ellos. Y ahí termina. Mientras que en la idea de Simón Bolívar, él pensó allá en 1824-25 la posibilidad de hacer un Estado con 5 poderes. Y era ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y participativo o ciudadano. Ese poder electoral no es solamente político, es un poder electoral para todo tipo de elección que se hace en el país. Una asociación de fútbol, para hacer, tiene que tener un estatuto.
Ese estatuto está asentado en alguna notaría. Hay un estatuto. Entonces, si de pronto maquina un grupo del club de fútbol a hacer una asamblea y elige un presidente y una comisión que no es según los estatutos, un grupo del club de fútbol puede quejarse al poder electoral. El poder electoral interviene, pide los estatutos oficiales de la institución y ve si se cumplieron en la asamblea o en el sindicato. Hay que democratizar los sindicatos, pero hay que democratizar las universidades y todas las instituciones. Es decir, el poder electoral no funciona solo para las elecciones políticas, sino para educar en la cultura de la democracia a todo el pueblo, en que las cosas se deciden por consenso y no porque se me ocurre o por el poder del dinero. El poder electoral es también elegido directamente por el pueblo. Y el poder ciudadano, que yo le llamaría el poder participativo, es justamente toda esta organización hasta el nivel nacional, que sería la coordinación de todas las coordinaciones de las comunas de todo el país, que no sería ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores, que quizás podría desaparecer, y no sería el Poder Ejecutivo ni Judicial, sino la que coordinaría todas estas estructuras de participación a nivel nacional y que también tendría bajo su responsabilidad la fiscalización, las auditorías de todo el país. Desde el presidente sería auditado, en cada estado el gobernador y todos, y en cada municipio todos, y surgir la conducta política de saber que los bienes son públicos y que hay que rendir cuenta exacta y siempre y todos los años y ya con una legislación apropiada que no existe, porque nunca lo han querido hacer justamente para poder robar. O es decir, la corrupción no es solamente impunidad, es falta de jurisprudencia, falta de legislación. Y esto yo le llamo nivel 1, nivel 2, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6. En nivel 1, como puede observarse, pero en realidad sería en este caso ya más arriba, como puede observarse, se encuentra también presente la democracia representativa. Y esto porque la asamblea comunal en el distrito, uso esta palabra norteamericana, sería debajo del municipio, o la organización política democrática directa en la base, debajo de la comuna o del municipio, ejerce el poder también con representación. Son, por ejemplo, los consejos barriales o consejos comunales. Este es el nivel exaltado con razón por el anarquismo como la verdad del anarquismo. Es decir, habría que aceptar esa propuesta anarquista de que es necesaria a algún nivel la democracia directa. Y sería a esa base primera. Pero no me puedo quedar con la base directa a todos los niveles. Ahí no hay factibilidad. Y el argumento contra el anarquismo es: no es posible que 130 millones de mexicanos pues se reúnan para decidir algo. El problema no resuelto por el anarquismo consiste en la institucionalización de los otros niveles sin eliminar las instituciones representativas. Lo que estoy diciendo es que no es participación, todo participación, o representación, todo representación.
¿no? Hay que hacer un gobierno mixto, que a un nivel sea participativo y que la representación se conserve, pero fiscalizada y al mismo tiempo alimentada. Por su parte, la democracia moderna o liberal organiza como representativa del nivel 2. Bueno, sería aquí recién. Si esto es 1 y esto es 2, 3, 4, 5 y 6. La democracia representativa organiza del 3 al 6, pero deja de organizar el nivel de la base y de la comuna. Y ahí hay democracia directa y ya empieza a haber un tipo de coordinación de la democracia directa y exige una cierta representación no profesional, pero que podría así ser miembro del partido político. El partido político ya podría estar inserto en los movimientos sociales. El poder representativo, más que puede fetichizarse, yo diría que inevitablemente siempre se fetichiza. Es trágico, pero después de un cierto tiempo, y un cierto tiempo pueden ser 20 años, 50 o 2 siglos. El sistema norteamericano ha sido siempre dominado por una élite burguesa porque no ha tenido feudalismo ni ha tenido contraparte. La burguesía la que ha gobernado siempre, no ha tenido ni monárquicos ni feudales en contra y ha funcionado con cierto consenso. Después de la Primera Guerra Mundial, la gran crisis de 1929-30, Estados Unidos limpió la izquierda. Hay libros enteros sobre la represión en Estados Unidos que liquidó a toda la izquierda sindical. El caso más conocido es Sacco y Vanzetti, que fueron pasados a la silla eléctrica, dirigentes sindicales. Liquidaron a su izquierda completamente. Y entonces un país, paradójicamente, que ahora surgió un Sanders, hablando de un socialismo democrático que va en aumento, pero hasta ahora no había aparecido en los últimos 40 años porque habían limpiado su izquierda. Pero allí entonces también empezó a fetichizarse el poder representativo y de ahí a la situación crítica que se encuentra. El poder participativo de la comunidad política o del pueblo puede alienarse cuando deja de tener clara conciencia de ser la sede última del ejercicio del poder. Claro, el pueblo mismo al fin es educado por los medios de comunicación, pero aún el contenido de la educación es de pura representación y no se da ninguna educación en cuanto a la participación de los ciudadanos. Quiere decir entonces que todo el sistema habla de que tenemos que delegar el poder en la representación y esperar que dé buenos frutos, y si dan malos frutos, elegiremos a otro. El único castigo lo reciben después de 6 años. Pero mientras hay una participación que en el mejor de los casos podría llamar pasiva, porque no hago nada, sino voy observando una opinión pública que tampoco vale mucho porque hasta las encuestas la manejan como se les ocurre. Entonces no hay participación. Y la gente al fin, como ya desesperada o sin ninguna esperanza, deja de participar, porque tampoco hay manera de hacerlo de manera institucional. Entonces las cosas se van dando. Creo que la situación actual está pareciendo abrir la puerta a una cierta toma de conciencia participativa, pero no tenemos que proponerles, y repito, simplemente vamos a cambiar éticamente a los gobernantes. Yo soy profesor de ética y de filosofía política, así que podría ser una exaltación de la ética.
pero la ética no funciona en abstracto. La ética funciona en instituciones que pueden castigar a los que no cumplen con la ética y rápido, porque si deja que la cosa crezca, pues no sirve para nada. Y entonces todo un aparato judicial y toda una educación a la participación que no tenemos. Uno de los instrumentos actuales tan poderosos para debilitar y hasta alienar a una comunidad en el acto participativo de la elección de representantes es la mediocracia, o es decir, el poder de los medios. Entonces, ahí la participación choca con un nuevo poder de una potencia enorme, porque es, al fin, la que juzga los actos políticos. Y como uno vota o se forma una opinión de la política según uno considera a alguien justo o injusto, bueno o malo, quien puedo tener confianza o no tener, el juicio que yo tengo sobre la persona es fundamental. Y los medios de comunicación forman el juicio sobre las personas. Entonces me distorsiona el juicio y creo que el fulano de tal es una buena persona porque la propaganda ha creado insistentemente y día por día la apología de esa persona. ¿Cómo luchar contra eso? La única manera definitiva es democratizar los medios de comunicación, pero llega un punto en que ya la gente empieza a tomar conciencia. Es tanta la mentira, por una parte, pero es tanto también la crisis económica que la gente empieza a no creer. Y eso, por desgracia, es el sufrimiento. Yo digo muchas veces que por último es el sufrimiento el que hace que la gente diga, ¿qué pasa? ¿De dónde surge esto que yo estoy tan mal? Y ya no cree más los cuentos. La mediocracia es justamente otro poder que no aparece, que ni es representativo ni participativo, sino es del poder realmente en manos del gran capital. Bien, esto significaría que lo que habrá que hacer en el futuro es empezar a crear instituciones de participación, educando a la gente, pero también creando las leyes pertinentes para que pueda acontecer. En el Distrito Federal se dio un gran paso, se hicieron comités barriales y se perdieron. ¿Por qué? Porque también entró la corrupción. Se piensa un poco a lo tradicional, necesitamos buena gente y con eso cambiamos. No es suficiente. Necesitamos otro tipo de Estado. Pero tampoco la democracia liberal es una democracia plena. La democracia liberal no hay que perfeccionarla. Hay que partir de nuevo haciendo otro tipo de democracia. Porque aún la representativa hay que definirla de otra manera. Y hay que agregar la participativa, que surge entonces un Estado completamente distinto. En fin, es una etapa de transición. El pueblo es el actor colectivo de todos esos movimientos con un proyecto que debe articular todas esas necesidades de los distintos movimientos. Y eso se expresa muy bien a nivel de la participación, porque la participación del barrio o del pequeño poblado, ahí está el obrero, ahí hay una comunidad indígena y ahí están gente de desempleados marginales y gente que tiene trabajos pues cambiables, sin ninguna seguridad social y demás, gente mucho más crítica, que es también más crítica ante los medios de comunicación porque está sufriendo los efectos de esta terrible crisis que estamos viviendo.
El ideal sería 100.000 jóvenes en el país escuchando clases de política para que tomen conciencia a nivel y puedan ponerse a leer sobre política y sean ciudadanos advertidos. Y alguno de ellos será un político profesional, pero de nueva estirpe, de nueva clase, con otra formación y con otra ética. Y eso es lo que puede salvar al país. Sin eso se hace muy difícil. Va a ser la gran revolución del siglo XXI, la democracia participativa. No ha habido en la historia, y menos mundial, es una nueva etapa de la política, no es lo mismo que antes. Y en eso el representante va a tener que ser mucho más dialogante con el participante, porque va a tener desde su primer día una espada de Damocles arriba que le va a decir: te estamos observando. Y si empiezas a fallar, vamos a llamar a revocación del mandato y te vamos a destituir de jefe de gobierno, de presidente de la República o diputado. Y entonces, para a los 3 años ganar un plebiscito prácticamente y ganar el 51%, es bravo, es difícil. Y tiene que hacer muy buenas letras un gobernante para eso. Esa es una nueva institución que no existía en la política liberal moderna. La estamos creando en América Latina, la derogación del mandato, y está insinuada en la nueva Constitución, y eso no les gusta nada, porque entonces el ciudadano va a pesar mucho más, y eso es de lo que se trata. Hay un nivel que es la base, que es el barrio, la comunidad mínima. Digo, en una delegación como Iztapalapa, dije, que tiene 2 millones, piensen ustedes, 2 millones. Si yo quiero una cada 10.000 habitantes, 10.000 habitantes está aquí, 10.000. Quiere decir que necesito 400 comunidades de base ahí. Entonces ya por de pronto es una enormidad, pero ya no podrían las 400 participar en la delegación. Entonces tendría que haber en el medio, entre la base y el municipio, un segundo orden, que es el Caracol para los zapatistas, o es la comuna para los venezolanos, donde se reúnen la base y sintetizan las necesidades y pueden ya operar al otro nivel. Si no es tan grande el municipio, pues pueden no saltarse uno ese nivel. Pero aún ya de 200, 400 delegados, ya es una asamblea enorme, y uno por cada una de esas comunidades. Ahí hay una representación, pero lo único que no hay representación de políticos profesionales que reciben salarios y se dedican a eso, que es necesario, y mucho cuidado, porque se burocratizan. El mal de la representación es la burocratización, y eso es lo que nos ha acontecido. Todos son burócratas, y entonces, ¿qué quieren? Permanecer en el cargo el próximo mandato. Y entonces, desde el primer día, más que estar gobernando, están preparando para la reelección o saltar a otro puesto. Y entonces ya no piensan en la gente, piensan en sí mismos para seguir su candidato. Si gano 150.000 pesos y antes era un especialista y ganaba 30.000 por mes, al ganar 150, ¡boom!, pasé a otro nivel. Ya me alquilé una casa distinta, fui a comprarme otra ropa, tengo un mejor auto, ya mi familia está viviendo muy bien. ¿Cómo los mantengo a ese nivel? Y entonces me burocratizo. Ese es el problema del profesional, no al servicio, sino que quiera o no quiera, se burocratiza.
uno sueña un poco, como Rousseau, Montesquieu o Voltaire, en el siglo XVIII, soñaba la Revolución Francesa, que era el Estado moderno, europeo. No era mundial, era europeo, que nosotros hemos imitado y siempre nos ha quedado como teniendo un traje que no nos entra o nos queda chico o demasiado grande, porque pensamos en las constituciones imitar a las existentes y tomarlas más interesantes, siendo que una constitución no tiene que estudiar las constituciones existentes para agarrarla mejor, sino ver cuál explica y organiza nuestras estructuras, las que hemos hecho en la historia. Entonces, una constitución no es el fruto de un estudio teórico de las mejores constituciones, sino de lo que realmente resuelve nuestras necesidades. La constitución no se aplica, surge de las costumbres y formaliza el mejor modo de nuestro gobierno, no imitando a otros. No, ninguna democracia imita un concepto de democracia. Tiene que ser única y surgida en cada país. La democracia noruega y sueca no es la alemana, ni la inglesa, ni la norteamericana, son distintos. Y debo decir, en Europa, los países más democráticos, cuanto a participación popular, son justamente los nórdicos, Noruega y Suecia. Y son los países más ricos proporcional por ciudadano. Y Noruega es un país pequeño. Yo fui a Oslo y hablé con un miembro del Premio Nobel de la Paz y me recibió en una casa de madera con suecos de madera. Casi parecía un campesino, un noruego, sin ostentación. Y en las calles de Oslo he visto con mis ojos al rey andando en bicicleta. ¿Por qué? Porque la vida en esos países era muy dura. Tenían un invierno de 9 meses y cuando estaban en pleno invierno tenían 2 horas, 3 horas de día y lo demás era noche. Y si no estaban todos muy juntos y muy solidarios, se morían de frío. Entonces, una solidaridad fantástica. Nosotros tenemos que todavía aprender muchas cosas y tenemos que ganar solidaridad y tenemos que aprender a participar. La gente más bien, y eso es lo que pasa con la televisión y los medios, crean tal terror en las calles que nadie saca la nariz porque no va a hacer que me la vuelen de un tiro, entonces cada uno se queda en su casa. Pero entonces la calle, ¿de quién es? De ellos, del gobierno y de los bandidos, que se confunden. Ahora, somos víctimas, porque el fracaso de clases enteras en Estados Unidos consumen droga, y el mercado de la droga es la causa de nuestro problema. Si no tuviéramos a Estados Unidos tan cerca, no produciríamos droga y el país estaría como Uruguay, bastante lejos de Estados Unidos y quizás por eso más cerca de Dios, porque pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces los que están lejos la pasan mejor. Y por eso Colombia, que era el centro, ya nos pasó la delegación a nosotros. Entonces algunos se enojan que diga, ya México se colombianizó. Entonces los colombianos dicen, ¿cómo? Y los mexicanos también. Pero, y es verdad, porque Colombia estaba muy lejos de Estados Unidos, era mejor instalar los túneles desde México. Pero nosotros no tenemos la culpa, son el fracaso de la subjetividad norteamericana de gente que en ese país tan rico es tan infeliz. Y por eso toma droga porque es infeliz y quiere tener al menos un poco de entusiasmo por una causa física. O es decir, es un pueblo decadente como el Imperio Romano. ¿Sabe que los romanos se ponían en sus sillas a comer? Y cuando terminaban de comer, no se imaginan, vomitaban. Y a las 2 horas volvían a tener hambre y podían volver a hacer un festín. Y volvían entonces podían en un día hacer 3 festines, claro, los que tenían comida, no los esclavos que estaban trabajando para ellos. Bueno, Estados Unidos está en plena decadencia
por el uso de las drogas se demuestra, pero nosotros lo estamos produciendo y muriendo para producírsela. Y para peor, primer productor de armas en el mundo, nos venden las armas para que nos matemos entre nosotros. Y todavía después no nos dejan entrar porque somos de segunda. Lo que tendríamos que decirles que si nosotros somos de segunda, ellos son de tercera. Son los que dan armas, los que producen las armas y los viciosos que consumen la droga. Si no estuvieran ahí, estaríamos en el paraíso. Un poco más lejos de Dios, pero más cerca de nosotros mismos. Bueno, es un gran tema, la participación, pero el pueblo no se decide a participar.